Hola compañeros, mi nombre es Jesús Yáñez Mendoza, soy del grupo 2NM32 en la materia de estructura de datos y voy a presentarles el tema de representación de datos y manejo de memoria. Antes de empezar quiero decirles que todos los ejemplos que verán durante el video están hechos en C, en lenguaje C. Ahora sí, empecemos. Bien, ¿qué es un dato? Un dato es una cifra, alguna letra o alguna palabra que se suministra a la computadora como una entrada. La máquina lo almacena en un determinado formato, como sabemos es en código binario, y lo simplifica o lo descompone hasta convertirlo en unos y ceros, donde podrá ser almacenado en la memoria. Como sabemos, en la memoria solamente se pueden guardar unos y ceros, porque no puede almacenar datos completos como tal. Los datos se utilizan a la hora de crear un algoritmo para que el sistema o para que un sistema o una computadora pueda procesarlos. Como todo buen sistema, una computadora necesita de una entrada, o sea, de los datos, que requiere para realizar una tarea o una operación, que después saldrá como un resultado. Los datos se utilizan a la hora de crear un algoritmo para que el sistema o la computadora pueda procesarlos y utilizarlos dentro de su algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Pues es una serie de comandos, pasos o instrucciones proporcionados por el programador que serán interpretados por alguna computadora. Como todo buen sistema, una computadora necesita de una entrada, de un procesador y una salida. Un buen ejemplo sería la suma de dos números. Por ejemplo, la entrada serían dos datos, el dato 1 que sería el número 3 y el dato 2 que es un 5, por ejemplo. Estos pasan al procesador donde el algoritmo los va a interpretar y va a hacer que el procesador sume estos dos números para que después pues saque el resultado, que en este caso sería un 8. Tenemos dos tipos de datos. Están los datos simples, donde se encuentran los numéricos, que pueden ser enteros o decimales. Después tenemos los datos de tipo carácter, donde se encuentran las letras, números, símbolos o incluso palabras. Y después tenemos los datos lógicos, en donde solo se permite usar el verdadero o falso. Después el otro tipo de dato es el compuesto, donde se encuentran los arreglos y las estructuras. Pero estos no son más que conjuntos de datos simples, pero más adelante veremos de qué se trata. Bien, el primer dato que veremos representado es del tipo carácter. La forma en que declaramos esto es con el comando char, que viene de la palabra en inglés character. Este tipo de dato ocupa un byte dentro de la memoria. Su rango va de 0 a 255 en los números y abarca todas las letras y la mayoría de símbolos. La manera de escribirlo en el compilador es con char. Después ponemos el nombre de la variable y justo después el contenido. Y para indicarle al compilador que va a imprimir un valor del tipo carácter, utilizamos el porcentaje %C en el comando printf. También mediante arreglos podemos asignarle a char una cadena o una palabra que sería mediante la variable arCadena, especificando el número de letras que tiene la cadena y al último la palabra entre comillas. En este caso el número que indicamos excede al número de letras que tiene la cadena. Es importante mencionarlo porque si una cadena es más pequeña de lo que del número que declaramos, ese espacio que sobra el programa lo va a guardar y no vamos a poder utilizarlo durante la ejecución del programa, ese espacio muerto que no se está aprovechando. Para decirle al compilador que va a imprimir una cadena, utilizamos el porcentaje %S dentro del comando printf. Ahora entramos con los datos numéricos. La primera forma de usarlos es con el comando short, que tiene la capacidad de guardar números enteros en un rango de -128 a 127, incluyendo el 0.
Dentro de la memoria ocupa 2 bytes. Al igual que en los demás tipos de datos, se declara la variable con su valor, y para indicarle al compilador que debe imprimir un dato del tipo entero, utilizaremos el porcentaje i. También debemos destacar que si en algún tipo de dato excedemos el rango en el que puede almacenarlos, el compilador saltará un error y no podrá ejecutarlo. El siguiente dato dentro de los números es el int. Es capaz de guardar números enteros en un rango de -32.768 a 32.767, incluyendo el 0, ocupando solamente 2 bytes en el almacenamiento. A su misma vez tenemos el unsigned int, que es capaz de guardar números en un rango de 0 a 65.535, ocupando de igual manera 2 bytes. La diferencia es que, como su nombre lo dice, almacena solo números enteros sin signo, por lo que duplica su capacidad de números positivos, pero no admite números negativos. De igual forma, si queremos imprimir estos dos tipos de datos, como hablamos de números enteros, ocupamos el porcentaje i. Por último, en los datos numéricos enteros, el long puede guardar números en un rango muy grande. Esto lo verán en la pantalla. Y ocupa 4 bytes dentro de la memoria. Como seguimos tratando con datos del tipo entero, pues utilizamos el porcentaje i para imprimir. Bien, terminando con los enteros e iniciando con los decimales, tenemos float, que puede tomar valores decimales en un rango de 3.4 por 10 a la menos 38, a valores de 3.4 por 10 a la 38, ocupando un espacio de 4 bytes en la memoria. Y para indicar que vamos a imprimir un valor decimal, utilizaremos el porcentaje. Por último, en los datos numéricos tenemos a double, que toma valores mucho más grandes que float, y esto se ve reflejado en el almacenamiento, que ahora en vez de ocupar 4 bytes utiliza 8, y al momento de imprimirlo pues también ocupamos el porcentaje. Bien, es importante que antes de declarar los datos que vamos a utilizar, analicemos bien qué tan grande es ese valor y utilicemos el tipo de dato que más nos convenga para que ocupe menos espacio en la memoria. En la programación es muy importante administrar los recursos, porque no podemos ocupar por ejemplo un doble para solo poner un 2.5 de valor, ya que es un número muy pequeño comparado con el ejemplo que están viendo en pantalla, y este número pues está ocupando el mismo espacio de 8 bytes, cuando lo más eficiente sería utilizar float para declararlo y así ahorrarnos esos 4 bytes. En un programa pequeño no tiene mucha importancia, por así decirlo, pero cuando es un código muy grande, cualquier byte que te puedas ahorrar puede ser muy útil más adelante. Terminando con los datos simples, después tenemos los datos lógicos. En estos no se trata de un dato como tal, sino que es la respuesta a un evento. Como dijimos, solo acepta respuestas del tipo verdadero o falso. Como vemos en el ejemplo, utilizando la estructura de control if, comprobamos si un número digitado es positivo. El programa lo que hace es comprobar si esto es cierto y manda una respuesta de verdadero o falso, para que después el código ejecute la orden que le corresponda. Ya terminamos de hablar de los datos simples. Ahora toca hablar de los datos compuestos, que son aquellos que están definidos por el programador. Se trata de una estructura que le permita almacenar distintos tipos de datos. Es como si metiéramos datos dentro de una caja para guardarlos en la memoria. Primero tenemos las estructuras, que son capaces de guardar datos de distintos tipos. Se coloca primero la estructura con los campos que va a contener y el tipo de dato. Esto al final resulta ser como un tipo de plantilla. Al último de la estructura solo se escriben la variable y los datos, sin tener la necesidad de declarar qué tipo de dato es por cada variable que declaramos. Bien,
Para escribirlo dentro del código es necesario escribir struct seguido del nombre de la estructura. Abrimos llaves y colocamos los campos que vamos a utilizar con el tipo de dato. Luego cerramos las llaves y colocamos el nombre de la variable con sus respectivos datos contenidos, para que al final pongamos punto y coma. Por último, para imprimir la variable, escribamos el tipo de dato que va a imprimir, ya sea un número, cadena o letra, para decir el último qué variable le corresponde y qué dato es el que va a imprimir. Para culminar con el tema de los datos, debemos hablar de los arreglos. Son estructuras que solamente pueden almacenar un tipo de dato. Para declararlo, debemos de escribir qué tipo de dato vamos a usar para que con una variable del tipo arreglo manifestemos cuántos datos va a contener. Y ahora sí, entre llaves, colocar los datos ordenados. Para imprimir los datos, debemos especificar qué tipo de dato se va a colocar para después poner el lugar que le corresponde al dato que vamos a llamar. Hay que recordar que en el código comienza a contar desde el 0. Antes de terminar con la exposición, vamos a hablar del manejo de la memoria, que se maneja de dos formas, la estática y la dinámica. En la memoria estática, cuando estamos haciendo el código, ponemos los datos que vamos a utilizar durante el programa. Ahí almacena todos los datos desde el principio. De esta forma pues puede utilizarlos de forma más rápida, pero no podrán modificarse mientras se ejecuta el programa, y ese espacio ya va a estar ocupado. Y en la memoria dinámica es cuando el programa reserva el espacio pero no tiene albergado ningún tipo de dato, que puede ser modificado durante el programa. Puede que ya lo tenga desde antes y borrarlo a mitad, o puede que esté vacío y llenarlo a la mitad para después borrarlo otra vez. Por último, tenemos un ejemplo de un código para utilizar la memoria dinámica. Si vemos, la variable letra tiene asignado un 0, pero en cuanto ejecutamos el programa y escribimos una palabra, este contador va a ir aumentando y va a manifestar el valor dependiendo de qué palabra esté escrita. Bien, eso es todo por mi parte, compañeros. Les agradezco su atención y yo aquí termino.